Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarles a que nos acompañen a mirar un nuevo avance, un resumen de una serie que preparamos muy bonita, que hemos titulado Luz en medio de las grandes catástrofes. ¿De qué trata esta serie? Pues es mirar a través de paralelos bíblicos, personajes, sus acciones, sus sentimientos, todo lo que ellos hicieron para poder protegerse por voluntad y la gracia de Dios, y así inspirarnos nosotros que estamos bordeando los límites de la eternidad. Este estudio consta de 10 capítulos, luz en medio de las grandes catástrofes. Vamos a mirar cada uno de ellos rápidamente para inspirarnos y así cobrar ejemplo de esta gente que hizo tanto y la manera en cómo lo hizo, para que Dios los preservara, para que así nos inspiremos nosotros y hagamos lo mismo. El caso del primer capítulo, la fe del pregonero frente a la ciencia de los antediluvianos. Pues nos estamos refiriendo a Noé. Y aquí en la imagen miramos a Noé y a sus hijos protegiéndolos de algo. ¿Qué ocurre? Noé educando a sus hijos contra la violencia de los nefilim. Se habla mucho de esta gente. Pues el texto bíblico en Génesis capítulo 6 nos dice: había nefilim o gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Tanto valientes es buena traducción, pero también podría ser violentos. Estos gigantes eran violentos. Aparece la misma palabra en Números capítulo 13, versículo 33. Y para Noé era muy importante educar a sus hijos para que no contemplaran la violencia que prevalecía en aquellos días. Pues este hombre trataba de inspirar a sus compatriotas, a sus congéneres, y lo que recibía era burla, y no era para menos, porque edificar un barco en tierra seca, no había habido lluvia, y que se avecinaba, según él vaticinaba, un gran diluvio, una gran tormenta, pues despertaba la burla de la gente. No obstante, Noé esto no se desanimaba, sino al contrario, sus hijos confiaban en él y hacían el trabajo. Noé, como padre de familia, llevando a su hogar en el conocimiento de la palabra de Dios, para que sus hijos, las nueras, la esposa, pudieran acompañarlo como familia creyente en aquellos días. Aún miramos esta escena preciosa, los hijos confiando en el padre, trayendo todo el alimento que los animales y los seres humanos necesitarían para poder sobrevivir. ¿Para qué? Para una visión o enseñanza que solamente Noé había recibido de parte del Creador, que el mundo sería destruido. Y llegado el tiempo de exhortar a la gente, pues no recibió sino burlas. Y no es para menos si uno estudia en tiempos modernos las medidas del arca, ahí las tenemos. Hasta el día de hoy mucha gente también duda que esto fuera suficiente para salvar mayor cantidad de personas. Pero, ¿qué miramos luego? Siguiente capítulo, la fe del justo en medio de la corrupción de Sodoma. Y nos anticipamos antes con Abraham, cuando recibe a sus visitantes, 2 ángeles y el Señor, y 2 de ellos, los ángeles que van de camino a Sodoma. Y como el texto bíblico nos dice, estos ángeles llegan a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y practicó lo mismo que aprendió de su tío, la hospitalidad. Los trae a su casa, pero esto despertó todas las pasiones de los habitantes, como vemos acá. Y a pesar de que Lot hizo lo que pudo para hablarles, allí aparece algo muy significativo. 2 calificativos que los sodomitas lanzan contra Lot y que ocurrirá en estos tiempos modernos. ¿Cuáles son? Tú eres extraño aquí y encima te haces juez de nosotros. Así que ser extraño y ser juez, esa es la condición en que los del lugar califican a Lot, y así también serán calificados el pueblo de Dios en los últimos días. Extraños y con normas morales que los convierten en jueces de aquellos que practican algo distinto. Lo cierto es que Lot no pudo disuadirlos y trata de salvar a sus visitantes, ignorando que eran ángeles, cuando aquí ya los sacan a Lot y a su familia para ser salvados de la gran destrucción que allí sobreviene. Es una cosa muy triste, que uno imagina lo que ha pasado, pero está produciéndose en tiempos modernos algo similar. Como miramos acá, vivimos ya en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y lógicamente Dios tendrá que actuar. Es un mensaje sumamente pertinente para nuestro tiempo. O el capítulo 3, la fe del forastero entre habitantes casi sentenciados. Nos estamos refiriendo a Abraham. Aquí Sara obedece a Abraham llamándole Señor, según la carta de Pedro, y salen de Ur. Ur
según Josué capítulo 24. Allí se practicaba la idolatría a los dioses extraños en Ur, tierra de Taré, padre de Abraham. Allí era un centro famoso, el culto a la diosa Sin, la diosa luna, centro de cultura, erudición, de comercio. Y allí deja una zona próspera Abraham para lanzarse al desierto, no saber nada, con la fidelidad de su esposa y quienes le acompañan, entre ellos Lot también. Bien, cuando recorre los diferentes lugares, Abraham llega a Canaán, pero se traslada a Egipto, siempre él con la premisa de tomar distancia como forastero de aquella gente que tiene costumbres perversas y el riesgo de exponer a su esposa al pecado, allí que fuera tomada por el faraón. Pero entonces la idolatría que campea en ese tiempo en Canaán, como dice el texto en Génesis 15, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí tenemos un interesante comentario tomado del comentario bíblico de esta porción en especial, y leemos aquí apenas una parte cuando dice que la inmoralidad sobrepasa toda imaginación en esta gente de Canaán. A semejanza de los antediluvianos y de los sodomitas, los habitantes de Canaán, al igual que sus dioses, estaban movidos por las pasiones más viles. Los encontramos sacrificando a sus hijos, etcétera, etcétera, que uno puede mirar allí. Esto muestra que ya la sentencia estaba casi por caer contra estos cananeos y se exigía de Abraham una conducta como forastero que se mantuviera ajeno al pecado, y eso fue lo que él transmitió a sus hijos también, a su descendencia. Es una gran lección para nuestros tiempos también. Recordemos que esta serie está preparada para extraer lecciones de las grandes catástrofes producidas en la antigüedad. Allí miramos a Abraham en la forma en cómo él trata a alguien del lugar, el rey de Sodoma. No acepta sus regalos para que el hombre no se envanezca diciendo que había enriquecido a Abraham, pero sí aceptaba que le concediera los bienes a los compañeros que le ayudaron a Abraham en el rescate de los cautivos, entre ellos Lot. O el trato que tuvo para con Abimelech. Allí Abimelech lo reprende por no haber dicho lo correcto con respecto a su esposa. O aún la sepultura de Sara, su amada esposa, y el trato que tuvo con los hititas, los del lugar, allí, para poder sepultarla. Siempre se mantuvo en la conducta de mantener distancia con esa gente por causa de sus pecados, porque tarde o temprano vendría el castigo contra ellos. ¿O qué diríamos de la fe del sufriente ante las plagas de Egipto? Ya conocemos las plagas, pero lo que nos interesa es la fe del pueblo de Dios, para que nos inspire en nuestros tiempos modernos. Aquí Moisés, Aarón, que traen la feliz noticia de que Dios los visita y que les va a dar la liberación. Y el pueblo confiado pues ve a sus líderes que van a encarar al faraón, pero viene un revés muy grande. Faraón, en lugar de concederles lo que Dios ordenaba, que liberara a los israelitas, pues lo que se produce es lo contrario. Menos paja, más ladrillos, mayor avasallamiento contra el pueblo de Dios, lo que despierta mucho sufrimiento en los israelitas. Y lógicamente esto puede haberlos desanimado al punto de quejarse y conducirse ante Moisés y Aarón, pero Dios se traía un plan para ellos como lo trae para nosotros, y es que aprendamos a soportar las penurias, porque las plagas vendrán contra los pecadores. Y efectivamente vino aquí la salvación, como miramos en la imagen, y es que tuvieran fe en lo que Dios les proveía, y era que pusieran sangre en los dinteles, símbolo salvador, y con ello entonces no perecerían los primogénitos que Dios había planeado que fueran destruidos todos los de Egipto. ¿O qué diríamos del quinto capítulo, la fe del hombre renovado frente a los ejércitos destructores? Estamos refiriéndonos a Gedeón. Acordémonos, según Jueces capítulo 6, cuando las hordas madianitas, amalecitas, asolaban como langostas los cultivos del pueblo de Dios durante muchos años, 7 años. ¿Y por qué Dios no actúa? Si les rapiñaban, les quitaban todas sus posesiones, porque había pecado. Y a pesar de que los israelitas se escondían en las cuevas para poder sobrevivir, no obstante, Dios en su misericordia se aparece, allí un ángel que visita a Gedeón, y entonces da la orden. Lo primero que hay que hacer es quitar la idolatría, como cuenta ese capítulo de Jueces. Así también en nuestros tiempos, frente a la gran calamidad que se avecina, una gran guerra, como miraremos luego con los 300 de Gedeón. Dios no puede bendecirlos si no se quita la idolatría. Gran mensaje para nuestros tiempos modernos. Bien, el pueblo extrañamente se molesta, los lugareños, los abieseritas, quieren matar a Gedeón.
y piden al Padre que los saquen. Todos israelitas. Hasta que finalmente Dios obra por medio de ellos cuando entienden lo que pasó. Y finalmente Gedeón toca el cuerno, el Espíritu Santo viene sobre ellos y ahora sí, quitada la idolatría, ellos pueden salir a pelear, pero no sin antes hacer la prueba clave para poder pasar a la batalla, los 300 de Gedeón. Y Dios observa quiénes son los que van a pasar. Y acá estamos mirando claramente que así ocurrirá en los días finales, para que entonces ellos puedan presentar frente a la batalla final. ¿O qué diríamos en el capítulo 6? La fe del adorador durante la apostasía de Israel. Nos acordamos de la apostasía del rey Salomón con sus muchas mujeres, sus casamientos ilícitos. Dios no aprobaba semejante conducta, que condujo que las mujeres llevaran al permiso de Salomón a practicar la idolatría a sus dioses. Esto despierta de parte de Dios oposición por medio del joven Jeroboam, a quien Dios designa ser el líder de las 10 tribus que van a rebelarse contra el reino de Salomón. Y efectivamente ocurre con el hijo de Salomón, Roboam, allí Jeroboam liderando la queja de que no se cobraran más impuestos, pero finalmente el rey no oye y Jeroboam lleva a su gente a un nuevo reino. Lamentablemente introduce la idolatría que se campeó por años, 200 años sobrevivió este reino del norte. Hubo mucha práctica fea idolátrica, muy pecaminosa, tanto que en esos tiempos estamos mirando allí el culto sexuales grandes que había tanto en el reino del norte como en el sur. Y en este caso en particular se produce en los tiempos de Asa, como cuenta allí el libro de Crónicas, y como consecuencia de ello, este rey del sur de Judá ordena que se destruyeran todos esos dioses idolátricos, pecaminosos, lo que despierta, y ahí está la parte interesante, la fe del adorador durante la apostasía de Israel, que un pueblo del norte, tribus del norte, regresaran a Jerusalén, al templo de Jerusalén, para adorar allí como Dios estaba ordenando por medio de Asa. Momento precioso de gente que ellos se van a salvar del castigo final que tendrá el reino del norte, cuando allí se establecen los cultos según la reforma que hace este rey. También tenemos en el capítulo 7 la fe del suplicante ante multitudes hostiles concertadas. Estamos pensando en Josafat, una gran destrucción que está por sobrevenir. El pueblo multitudinario que se levanta contra el pueblo de Dios. Y Josafat, tembloroso, acude al Señor, como tiene que hacerlo el pueblo de Dios en los últimos días también, buscando el favor del Señor, la protección del Altísimo a aquellos que le obedecen. Convoca al pueblo y ellos temblando todos escuchan la voz de su dirigente y todos hacen un pacto solemne allí para buscar el favor del Señor. Y Dios oye y contesta, y era que dejaran que Dios guiara la guerra. Y la contraseña que Dios les pide es: salgan a la guerra cantando. Y aquí miramos a Josafat con sus sacerdotes y levitas allí llevando el arca y cantando alabanzas a Dios, aunque no se entiende qué tipo de guerra es esta, pero Dios atrae los planes. Y es que los enemigos se destruyen a sí mismos. Dios sabe lo que Él hace. Tan grande fue la alegría y la sorpresa del pueblo de Dios que llevó más de 3 días recoger tanto botín del pueblo allí. Fue ganancia para el pueblo de Dios. Bien, así es lo que Dios pide en los últimos días también. Capítulo 8. La fe del firme ante la ruina de Jerusalén. Y estamos refiriéndonos a Jeremías, gran profeta de Dios, un hombre que se mantuvo firme durante los reinados previos a la gran destrucción. Aquí predicando la palabra, injustamente le ponen el cepo, quieren callarlo, porque se avecina la destrucción, pero él es un hombre firme, fiel, fuerte, como tiene que serlo el pueblo de Dios ante la gran catástrofe que se nos avecina. Son estudios inspiradores para el pueblo en el tiempo presente. Aquí, cuando niegan la palabra de Dios, la rompen en pedazos, no quieren escuchar la palabra de Dios, es el caso de Joacim en Jeremías capítulo 36. O el siguiente capítulo, que ya comienza a narrarnos de cómo él es echado en la cisterna y rescatado milagrosamente allí. Y curiosamente, quien lo rescata es un extraño, un extranjero, Ebed Melech etíope, que él cree, a diferencia de los contemporáneos de Jeremías. Esto muestra entonces sorpresas que nos llevaremos también en el tiempo final. Y finalmente, cuando Jeremías tiene que enfrentar a este rey tan vacilante, Sedequías,
aquí en Jeremías claramente cómo tiene que ocurrir con el pueblo de Dios. Debe dar las verdades, decir las cosas como tienen que ocurrir. Pero no obstante, este rey vacilante no le hace caso y Nabucodonosor, cuando interviene, lo castiga tan severamente. Nos acordamos el hecho, mata a los hijos y luego le quita los ojos. Y después de ello la gran destrucción de Jerusalén. O capítulo 9, la fe del cautivo frente a la desolación de Babilonia. Y nos referimos a la Babilonia, la grande allí del siglo VI a.C., con Nabucodonosor a la cabeza y los jóvenes que son llevados cautivos. Pero para que Dios obre en ellos, ellos tienen que tomar una decisión, y es no contaminarse, no solamente con la comida, sino con las costumbres, con las prácticas que tienen los babilonios. Así también el pueblo de Dios en los últimos días, porque la lección de Daniel va para nuestros tiempos, que así como él recibió mensajes, los que hoy tenemos que interpretar esos mensajes, debemos llevar la misma línea, la misma sintonía, tal como ocurrió con Daniel en su abstinencia y firme decisión de no contaminarse con Babilonia. Dios tuvo que actuar ante Nabucodonosor para hacer conocer su poder, y aquí miramos la escena de la confusión del rey cuando sus cortesanos no logran interpretar los sueños, y finalmente sí lo hace el joven Daniel, que interpreta claramente para satisfacción del rey el sueño tan confuso que había tenido. Pero no solamente Daniel, los jóvenes tienen que mostrar su valentía, ser firmes, como tenemos que hacerlo en el tiempo final, y en que Dios actuará como lo hizo en aquel tiempo, tan poderosamente, salvando a sus hijos fieles. O aún cuando hay que decir claramente las cosas, como en este sueño que tuvo Nabucodonosor del árbol enorme, y que los cortesanos quizás sabían el sueño, pero no se animaban a decirlo por el contenido tan fuerte que tenía. ¿Cuál era? Que el rey debía estar enloquecido por mucho tiempo como animal. Bien, sí lo pudo hacer Daniel, como también con respecto a Belsasar, la escritura en la pared, el último día de Babilonia, y Daniel claramente, potentemente decir las verdades al rey y a toda aquella gente, el significado de las palabras escritas allí misteriosamente en la pared, y con lo cual vino entonces la destrucción de Babilonia. Y el último tema de esta serie, y cuántos temas más bonitos se pueden extraer, es la fe del heterodoxo y la segunda ruina de Jerusalén. Esto es del año 70 con Tito. ¿Qué es esto de heterodoxo? Es un hereje. Efectivamente, así fue visto, y no nos referimos a la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica en ese momento, y es un tema que estudiaremos con detalle cuando tengamos el estudio, pues no estaba haciendo lo que tenía que hacer, y sí lo hizo este hereje. Aquí nos referimos a Jesús, hijo de Ananías, aquel hombre extraño que en Jerusalén, desde octubre del año 62 hasta marzo del año 70, esto es 7 años, 5 meses, como nos lo cuenta Josefo. Solamente es la única fuente que nos cuenta ello, y también Elena White en el conflicto de los siglos trae referencia al respecto, en el primer capítulo, de este hombre que claramente dijo el mensaje que debían escuchar todos sus contemporáneos, que Jerusalén sería destruida. ¡Ay de ti, Jerusalén! Voz del oriente, voz del occidente, si nos acordamos. Bien, este personaje lo pudo hacer desde el año 62, y eso fue lo que tuvo que haber despertado en el pueblo de Dios, la Iglesia Apostólica, en ese tiempo, hasta que Sestio Galo vino, sitió la ciudad en el 66, y toda la Iglesia Apostólica pudo escapar, porque su fe fue reavivada gracias a la predicación de este Señor. Tema que estudiaremos en detalle cuando ya podamos estudiarlo oportunamente. Con esto, amigos, les hemos traído el resumen de 10 temas. Luz en medio de las grandes catástrofes, para que hoy nos inspiremos y como pueblo de Dios imitemos aquellas acciones, a aquellos héroes, que hagamos lo mismo en lo que cabe hacer, para que Dios tenga misericordia de su pueblo de Dios antes de la venidera destrucción. Ojalá que estos estudios puedan ser útiles cuando podamos mirarlos, y esperamos que nos acompañe. Gracias.